Vosotros que habéis hecho los pros de Kobe Bryant, que habéis tenido colaboraciones con ellos, que es lo de Messi, ¿cómo habéis afrontado eso de vamos a hablar a esta persona sin ser a lo mejor tan grande? Una ocasión que recuerdo que me dio muchísimo respeto y fue cuando quedamos con el dueño de Supreme, de la marca Supreme. Fuimos a verlo a Nueva York, a sus oficinas, y la verdad es que fue un momento bastante tenso. Y claro, tú dices, tomar riesgos en la zona de confort, eso al fin y al cabo da miedo. Yo, por ejemplo, en este viaje hay un momento de mucho estrés, de oye, que vamos improvisando, tenemos que buscar sitios para quedarnos, tenemos que buscar combinaciones, tenemos que... ¿Cómo? Yo supongo en ese momento, ¿habéis tenido un momento en el que has tenido miedo? O incluso me ha pasado a mí, hablando contigo, que yo ya te conozco y tal, pero decir, oye, pues yo que tampoco soy muy relevante, voy a decirle de grabar, ese, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor, y ¿alguna vez has tenido eso o ese miedo a estar con gente que sé que lo has estado conversando, que son muy grandes, muy relevantes, de oye, ¿yo quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y ¿qué consejo o le darías a alguien de, oye, que no pasa nada, ¿sabes? Que no ocurre nada, que es una persona igual que tú y que sí da miedo, te da choca y te da un impacto, pero... Sí, al final yo creo que sobre todo al principio, cuando nunca, pues eso, has salido o has viajado o has conocido a gente que puedes considerar top, ¿no? Porque han tenido éxito en sus vidas, eso te puede dar cierto respeto. Pero al final, yo creo que hay que empezar a quitarse esos miedos y a hacer pruebas y a pedir, porque al final es que todos somos personas, de verdad. Y nadie... O sea, es que de verdad nadie es más que nadie, o sea, porque al final te das cuenta que tú conoces a gente que ha tenido éxito, con mucho más éxito que tú, y empiezas a hablar, y empiezas a compartir, y al final es que hay muchas cosas en común y todos un poco hemos pasado por lo mismo. Entonces nunca hay que olvidar eso, que nadie nace enseñado, nadie. El aprendizaje viene con la experiencia. La experiencia viene del aprendizaje. Entonces, por lo tanto, nadie viene enseñado y todos en algún punto han estado en el mismo punto que tú. Entonces, creo que eso es algo que todo el mundo tiene que tener claro y sobre todo no sentir miedo, porque al final el miedo es el que no te permite avanzar y el principal freno. Que te bloquea. Y nosotros tuvimos una quedada que tuvimos de hockey y eso, de hockey de 77, que vino Fran Nicolás, y está hablando de cómo hablar con la gente o con gente que está un poquito por encima o mucho por encima. Vosotros que habéis hecho los pros de Kobe Bryant, que habéis tenido colaboraciones con ellos, que es lo de Messi, ¿cómo habéis afrontado eso de vamos a hablar a esta persona sin ser a lo mejor tan grande, o cómo afrontar hablar con una persona que esté por encima tuya para que te haga caso o que no pase de ti? Pues yo creo que sobre todo, yo creo que hablando desde el respeto, si la otra persona sabe apreciarlo y sabe reconocerlo, creo que no puede recibir otra cosa. Nosotros la verdad es que, obviamente, tienes que estar en el lugar, ¿no? O sea, yo creo que la peor manera de intentar acercarse a una persona es usando unos medios que no son los adecuados, como por ejemplo escribir un mail o escribir por LinkedIn. Hemos conseguido llegar a gente de esa manera también, por mail y por LinkedIn, pero siempre tienes que tratar de estar en el lugar donde puede haber un trato personal y directamente te puedan ver cómo eres y qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces cuando escribes a través de un mail no puedes ver eso, entonces eso todo lo complica un poco. Y la verdad es que yo personalmente nunca he tenido miedo en contactar a una persona, sea quien sea, pero sí que es cierto que ha habido una ocasión que recuerdo que me dio muchísimo respeto y fue cuando quedamos con el dueño de Supreme, de la marca Supreme. Que fuimos a verlo a Nueva York, a sus oficinas, y la verdad es que fue un momento bastante tenso, porque también fuimos solo dos personas, normalmente siempre íbamos en equipo, siempre nos sentíamos como un poco arropados, ¿no? Y respaldados, pero en ese caso solo íbamos dos personas. Entonces ese momento de verte en sus oficinas en Nueva York,
con toda la movida alrededor. El tío también era un tío de negocios, iba muy arreglado, iba muy trajeado y demás, y además dio cierto respeto. Pero ese respeto, o ese